Eh, por asuntos de tiempo, esa clase pendiente no he podido grabarla, realmente he estado muy atareado, pero sí la voy a hacer antes de que llegue la próxima semana y se la voy a pasar. Esa va a ser la última clase, a menos de que ustedes consideren lo contrario o quieran lo contrario. Esa sería la última clase, ¿cómo decirlo?, de conocimiento nuevo. La clase que tendríamos el próximo martes sería más una clase de resumen, y en ese sentido, cualquier duda que tengan, por favor, pueden hacerla, ya sea a través de mí en el WhatsApp o a través de Marta, preferiblemente todo en WhatsApp, porque en correo se perdería. O podemos abrir un foro en Proyecto E, dame un segundo y respondo a eso, o podemos abrir un foro en Proyecto E y cada uno que tenga dudas va colocando sus preguntas ahí y yo las recogeré para cerrar la próxima semana con todos los temas que queden pendientes. La idea es hacer un resumen del principio al final con las cosillas más importantes como para poder hacer resumen, porque de pronto algunas cosas no quedaron claras. Si alguien tiene dudas sobre eso, si no está de acuerdo o si alguien sugiere otra cosa, bienvenida sea. Para la próxima clase hay un tema, pero yo considero que es mejor dejar un tema pendiente que no nos va a afectar en nada y aclarar dudas para que el semestre salga bien. De lo que me pregunta Marta de que si no hay más informes, pues no, o sea, pueden hacer un informe pues de la escuela de Frankfurt, que terminamos ahora en unos 5 minutos, de la escuela de Birmingham, que arrancamos hoy y que espero que la terminemos hoy, voy a tratar de ser muy rápido. Y del siguiente tema que sigue, que es algo relacionado con el libro de medios, masas y audiencias, que, con el que comenzamos, ¿no? Esos serían los últimos informes. Como ustedes saben, son 5 o 6 informes. Yo estoy armando la lista, lo que pasa es que no la he terminado, de quienes han entregado informe. Hay varios estudiantes que ya han entregado muchos, hay otros que no tanto. Y pues lo que tendrán que hacer sería complementar con lo que hay. Entonces tienen la posibilidad, los que estén debiendo algunos, tienen la posibilidad de hacer el de esta clase y el de la clase que me falta por montar. E incluso el de la clase pasada, bueno, es que la clase pasada fue Frankfurt. Entonces, pueden hacer el de Frankfurt, pueden hacer el de Birmingham y el de capítulo que sigue de medios no sé, que los voy a poner a ver otro video. ¿Sería en grupo qué? ¿Los informes? Pues los informes desde hace rato son en grupo. Entonces no hay mucho problema si los hacen en grupo. Si los hacen individual, chévere, pero si los hacen en grupo no hay mucho problema. Como todos saben, el parcial final son 5 informes. Son los 5 informes que mandé en el semestre. 6 para los que quieran hacer 6. Si hacen 5, pues perfecto, yo no le veo mucho problema. ¿Se les está cortando el audio a todos o solo a Robin? Profe, Ana Morales se tuvo que someter porque se fue la luz en Turbaco. No hay problema. Después que ella luego vea el video de clase, no hay ningún problema. Ah, bueno, si le sale normal el audio, sigo. Bueno, Robin, trata ahí de manejar un poquito. Si escuchan demasiado ruido, bueno, es que no sé, porque es que no sé si se les está cortando a unos y a otros no. Yo pensaría que puede ser su internet y no el mío. Se escucha mucho ruido de fondo, me dejan saber para entonces mudarme de donde estoy. Pues nada, entonces complementar esos 5 informes y eso será el parcial final, básicamente. Y pues nada, comenzamos entonces con el día de hoy y la vez pasada estábamos hablando, si recuerdan, de la escuela de Frankfurt. ¿Quién me puede recordar algo de lo que estábamos diciendo? Cualquier cosa. Me acuerdo que cerramos, más o menos por aquí íbamos y cerramos hablando, Lorenz habló, por ejemplo, de algo que se llama industria cultural y él lo trajo a colación, y yo dije que de eso hablábamos en la siguiente clase, pero que estaba bien el comentario. Si recordamos, en la escuela de Frankfurt, parte de los estudios que se realizan o de lo que quiere ver es que quiere ver cómo de alguna manera se crea o cómo los medios intentan no ser tanto unos medios públicos para todo el mundo, no ser realmente unos medios en los que todos somos iguales, sino que considera que los medios son una herramienta de control que ejercen los poderes políticos. Si ustedes se dan cuenta, y si recuerdan, por lo menos la aguja hipodérmica, se van a dar cuenta que esa es una idea presente en casi todas las escuelas y en casi todas las teorías.
En este momento, en la actualidad, pensar en la posibilidad de que los medios son realmente públicos y que nos están dando la información a todos tal y como queremos, por lo menos desde el punto de vista teórico, es falso. Y cuando veamos en unos momentos la escuela de Birmingham, ella dice lo mismo. Lo que hacen los medios es dominarnos a través, perdón, lo que hace el capitalismo y la política es dominarnos a través de los medios. Es cierto, también hay que aclarar que a veces los medios no son víctimas, o sea, no es como que viene el político y dice, yo voy a controlar los medios, y el pobre dueño del canal dice, ay, sí, me toca ceder. No, no, a veces los mismos medios deciden ellos controlar la audiencia porque tienen algunos intereses. Supongamos, por ejemplo, que los dueños de RCN les convenía muchísimo que Uribe fuera el presidente en la década de los 2000, entre el 2002 y 2010, que fue presidente Uribe, digamos que les convenía y le hacían publicidad, era una publicidad gratis. ¿Qué quiero decir con publicidad gratis? Como les convenía que Uribe estuviera en el poder, cualquier estupidez que estaría diciendo Uribe, ellos la publicaban, pero no lo hacían porque Uribe los mandara, sino porque había como una cosa de camaradería. De pronto Uribe lo pedía, de pronto no, pero lo que quiero que quede claro es que la misma televisión o los mismos implicados en la televisión y en la radio y en la prensa quieren hacer eso. O sea, no tienen mucho problema. Les pongo un ejemplo más reciente. Para nadie es un secreto en Barranquilla que Alejandro Char, el mejor alcalde de Colombia, entre el último grupo de alcaldes, vaya mentira, paga o pagaba al periódico El Heraldo para que le hicieran buenas notas. Y ustedes ven, y El Heraldo nunca, jamás dijo nada negativo del alcalde. Entonces uno diría, ay, lo que pasa es que el Heraldo lo hacía porque los presionaban por pagar. Mentira, el Heraldo, los dueños del Heraldo también hacen parte de la burocracia no, de la aristocracia barranquillera, de lo que Hugo Chávez llamaría oligarquía, y ellos lo hacen sin ningún problema. O sea, tú me pagas, está bien, yo te ofrezco el servicio, pero tú no te preocupes porque yo no me voy a sentir ofendido porque yo estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. ¿Sí está claro? Entonces, sí, los medios de comunicación, casi todas las teorías critican y dicen que los medios de comunicación han sido utilizados por el poder para manipular al pueblo, pero tengamos claro que eso no es algo que los medios de comunicación hagan obligados, ¿sí? Ahora, en la época de la escuela de Frankfurt y años después, hubo una vertiginosa expansión de los medios masivos, dentro de esos la televisión, el cine, la prensa, la publicidad, y a todo eso se le denominó industria cultural, ¿sí? Eso es lo que se conoce como industria cultural. Uno de los aportes de la escuela de Frankfurt es este término de industria cultural que ustedes verán frecuentemente y habrán visto frecuentemente y van a ver frecuentemente en su vida, esto de industria cultural. Cuando el término surge, la escuela de Frankfurt no tiene una visión positiva de él. Últimamente, el término se ha vuelto positivo, pero era una visión negativa de lo que es la industria cultural. Si recordamos, la escuela de Frankfurt es de los 20, y acá estamos hablando de la televisión. Bueno, eso es porque en parte muchas de las ideas de la escuela de Frankfurt se extendieron hasta los 60. Entonces, ¿qué es lo que hacen los medios? Los medios lo que hacen es formar identidades sociales. Crean una imagen de lo que es correcto, la estandarizan y luego la transmiten. Y le dicen a cada persona, a cada comunidad, cómo debe estar dividido el trabajo. Es decir, nos muestran que nuestra posición en la sociedad es correcta y está bien. Y por eso, las clases menos favorecidas, por decirlo de alguna manera, nunca van a ver mal los medios, ni se van a rebotar, como quien dice, entre comillas, de una manera fuerte, porque los medios los han acostumbrado a eso. Los medios acostumbran a la gente a ciertas actitudes y comportamientos. Y los medios vuelven tan ignorante a la gente que incluso la gente comienza a ignorar los medios. ¿Sí? Cuando los medios dicen cosas que son verdaderas y que de pronto son políticas, la gente está tan metida en el cuento de la ignorancia que no se dan cuenta. Cierta gente, no toda. Por ejemplo, el actual alcalde de Barranquilla salió diciendo que a todos nos iba a dar COVID y que eso era algo inevitable y que
¿Qué más dijo? Que sí, básicamente eso, que a todos nos iba a dar COVID, que era algo inevitable y que por eso no había que salir a las calles o algo así, estuvo diciendo. La gente se indignó, la gente dijo que cómo se le ocurría a él decir eso, si entonces, ¿para qué nos cuidábamos? Oye, pero es que eso es cierto. O sea, todos los científicos del mundo han dicho que la única manera de detener el COVID es que a todos nos dé, pero que nos dé en diferente tiempo para que no tengamos que abarrotar el sistema y tenga que pasar como en Italia, que había que decidir quién vive y quién muere, sino para que nos puedan atender a todos. Bueno, el que se muere, se murió, ni modo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa idea de que a todos nos tienen que dar el COVID para que todos quedemos inmunes, eso lo han dicho muchos científicos y lo han dicho muchos medios, pero la gente está tan metida en su ignorancia, mucha gente tan metida en su ignorancia, creada por los mismos medios, que la gente no le presta tanta atención a las cosas importantes que los medios dicen. Entonces, ¿qué de los medios ve la gente? La novela, la serie, el programa de chistes, ¿sí? No van más allá. Todo ese conglomerado se llama industria cultural, como venía diciendo. ¿Sí? Y pues dentro de esa dinámica, los medios se encargan de fijar los roles de cada individuo y de fijar las ideas. Es decir, los medios básicamente se encargan de reforzar ideas sobre lo que es correcto o lo que no es correcto. Ahora, los medios también son manipuladores. ¿En qué sentido manipuladores? Sirven a el mejor postor. Hace 10 años, hace 20 años, las parejas homosexuales no tenían ninguna cavidad en la televisión mexicana, porque eso era aberrante, o sea, en la televisión mexicana no salían. Últimamente se dieron cuenta que con toda la explosión y con toda la lucha de derechos, la televisión mexicana, no digo la colombiana porque en la colombiana sí tenían cavidad, pero en la televisión mexicana ha salido mucho el tema y la gente lo ve como, uy, ya tienen participación. No, no, hace parte de un trabajo de manipulación, de hacerte creer que tú eres importante y fijar creencias de que tú estás siendo importante para la sociedad. Y hay un montón de tontos que se comen el cuento de que realmente los medios en México, por ejemplo, están teniendo en cuenta a los homosexuales en su producción. Es falso. O sea, sí los están teniendo en cuenta, pero no por las razones que ellos creen, sino porque quieren mantener controlado el público y le están haciendo creer que son importantes. Hay una fijación de roles dentro de la sociedad y una fijación de creencias. Por eso decimos que los medios dentro de la Escuela de Frankfurt no son un servicio público, sino que está al servicio del Estado y al servicio de la manipulación. Punto. Creer que nosotros, nuestra opinión cuenta, es una tontería. Nuestra opinión la van a tener en cuenta en el momento en que se den cuenta que si no tienen en cuenta nuestra opinión, pierden. ¿Sí? Básicamente en eso consiste. Hay todo un proceso, un trabajo de manipulación de alguna manera. Los medios masivos de comunicación generan reacciones automatizadas, masivas, pautas de conductas irreflexivas, debilitando la fuerza de resistencia individual. Aclaremos algo. No es verdad que todos somos tontos y no es verdad que todos nos tragamos lo que los medios de comunicación nos dicen libremente. Pero hay mucha gente que sí lo hace y te van debilitando, te van cambiando la manera en la que te presentas ante el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense, imagínense que ustedes son opositores y ustedes no están de acuerdo con lo que los canales están diciendo sobre un tema, pero comienzan a darle tanto y tanto y tanto el tema que al final ustedes terminan creyendo que lo que están diciéndoles es verdad. ¿Sí? Eso hacen los medios, o sea, dan tanto, como dicen por ahí, da tanto el agua al cántaro hasta que lo rompe o una cosa así, algo de eso se hace. Por ejemplo, si a Dylan, el chico que murió el año pasado en las marchas, los medios hubieran puesto a decir que él era un vándalo, 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 hubiese llegado el momento dado en que mucha gente que consideraba que él no tenía la culpa de su muerte hubiera dicho algo como, es que él era un vándalo, porque debilitan la fuerza de resistencia individual. Repiten tanto las ideas que hacen que uno caiga. Eres antiuribista, comienzan a pasarte ideas de Uribe y lo miras feo, lo miras feo, lo miras feo, pero te pasan tantas y te muestran a un Uribe tan divertido que llega un día en que ya te sonríes con lo que está diciendo, con lo que están diciendo Uribe. Vas sediento, ¿sí? Los medios de comunicación tienen ese control y la Escuela de Frankfurt se fijaba en eso. Y eso, ese control, ese dominio, era lo que hacía parte de lo que se llama industria cultural, que es crear cultura a través de los medios.
y hacernos creer que lo que los medios están mostrando es lo correcto y lo que hay que hacer. ¿Dudas hasta este punto? ¿No dudas? Bien, continúo, porque por acá se voy a tener una pregunta más seria. Bueno, el concepto de industria cultural, que fue el que nos mencionó Lorenz, si no estoy mal la clase pasada, es de Adorno y de Horkheimer, que son los primeros que lo mencionan, y es un concepto que ya está en la historia y que ya cuando alguien les hable de industria cultural tiene que pensar en Escuela de Frankfurt. Se entiende la industria como todos los cambios que se estaban operando en las formas de concebir la cultura tradicional que comenzaba a sufrir transformaciones notables. Es decir, teníamos una manera de acceder a la información en el siglo XIX muy básica. Luego vienen los inicios, lo que se da entre guerras, que ya comienzan a llegarnos las noticias por el cine, por pequeñas salitas de cine, por la prensa, y luego viene ya tiempo después la llegada de las noticias por televisión y todo eso cambia. Hay toda una transformación en la manera en la que recibimos las noticias. Como hay toda una transformación mundial, global, de cómo los medios comienzan a surgir y comienza a surgir la radio FM en los 60, comienzan a surgir pues los aparatos de música ya individualizados, ya uno no tiene que utilizar, bueno, no individualizados, pero ya uno no utiliza este gramófono grandote, sino que ya utilizas pues para escuchar música aparatos más pequeños. Comenzamos a decir que hay una transformación de la sociedad y esa transformación de la sociedad es lo que se conoce como la industria. Y como esa industria, esa transformación que se da a través de los medios, esa industria, lo que hace es cambiarnos un poco las formas de pensar y las formas de pensar tienen que ver con la cultura, por eso se le llama industria cultural. En general se cree o se considera que el concepto de industria cultural es positivo. ¿Por qué positivo? ¿Qué quiero decir con positivo? Que bueno, que implica los cambios que se dan en una sociedad para ser mejores, tener mejores tecnologías, tener mejor acceso a la información, bla, 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 todo eso es chévere. Pero también hay una visión negativa de que la industria cultural lo que quiere es imponer, esto creo que es mi tablerito, sí. También se propone que la industria cultural lo que quiere es exponer o mostrar la cultura dominante. Decimos que hay una cultura dominante cuando hay un grupo que de pronto está por encima de otro y ese... Profe, disculpe, es que no estaba compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo desde hace cuánto. Desde nunca. O sea, Nunca lo vi. me acabo de enterar que estaba poniendo diapositivas porque dijo que iba a escribir algo. Ok. Sí, tienes razón. Bueno, menos mal lo que he dicho era un resumen, ¿no? Yo creo que más o menos se lo recuerdan, ¿no? Eso era de la clase pasada. Apenas es que estoy entrando ya a la temática nueva. Pero ok, me hubieran preguntado porque, pues saben que siempre comparto algo, ¿no? O sea, ustedes viéndome ahí la cara de tonto yo y la idea era que vieran. Ahora sí. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, ya ni para decirles que cuando eso pasa me digan porque ya lo que queda es nada del semestre, pero... Y creo que es Ya la vamos primera por la vez. 9. ¿Cómo? Ya vamos por la diapositiva 9. No, mucho de esto lo vimos la clase pasada. Por eso estaba diciendo que es un resumen. De hecho, esta diapositiva la vimos la clase pasada, nos quedamos en esta. Y comencé hoy desde esta, o sea que las dos que vimos, estaba yo rememorando para poder unir. Bueno, en fin. Les había dicho que, bueno, que los medios controlan, que los medios tienen todos estos elementos. ¿Dónde voy? ¿Cuál es? Es que me perdí con esta cuestión. Bueno, que tienen... pues acceso a la tele, se crea la televisión, el cine, la prensa y que todo esto, y yo señalando como tonto también acá, ¿no? Y escribiendo estas cositas en algunas partes. Todo esto es lo que se llama industria cultural, es decir, cambian los medios de comunicación, van cambiando con cada paso del tiempo y eso se va convirtiendo en una industria cultural, eso es lo que se llama industria cultural. Dado eso, decimos que los medios son influyentes y que se encargan de fijar roles, se encargan ¿cómo decirlo? Ya lo había dicho, pero de fijar los roles que cada uno debe tener en la sociedad y que cada uno vaya aceptando dentro de la sociedad.
y que por eso no decimos que la televisión es un servicio público, sino que está al servicio de la política, al servicio de los gobernantes, al servicio del capitalismo, porque nosotros realmente no tenemos voz en los medios. Digo televisión a veces, pero me refiero a los medios. ¿Por qué digo televisión? Porque, bueno, es la madre y es la reina y señora de los medios de comunicación. Se escucha mucho ruido de pronto de fondo de casa, porque siento que si hay, me avisan. Pues nada. Entonces, los medios masivos de comunicación generan, como decimos por acá, esto ya lo habíamos visto antes, generan reacciones automatizadas, masivas, pautas de conducta irreflexivas, debilitando a la fuerza del individuo, eso era lo que venía diciendo, y es que comienzan a pasar tanto una noticia, tanto, hasta que la gente termina convenciéndose de que esa noticia es como los medios la están pasando. Y van perdiendo debilidad, y puse el caso de Dylan, que si nos hubiesen dicho que Dylan era un pandillero, y lo hubiesen dicho, mucha gente de pronto la habría creído. Los medios optaron por la otra, optaron por decir que era un buen muchacho, lo mostraron desde todas las perspectivas de una buena persona, de un muchacho que quería estudiar, y yo creería que gente que pensaba que era un malandro, al final terminó creyendo que el muchacho sí era bueno. Yo no lo dudo, no voy a ponerlo en duda, y la verdad me pareció trágica su muerte, pero fíjense que siempre va a quedar la duda de si realmente él de pronto no era tan sano. Eso no justifica que lo mataran, aclaro. Pero de pronto va a quedar la duda. Pero los medios nos vendieron la idea de que él era un buen muchacho y dentro de todo nosotros nos la creímos. Obviamente esa es una idea que está en contra del gobierno, pero a veces hay ideas que los medios nos meten en la cabeza y generan una reacción que de pronto va a favor del gobierno. Como el ejemplo que puse ahorita en un momento dado de Uribe, de meternos tanto en la idea de Uribe el divertido, Uribe el divertido, Uribe el divertido. Eso se vivió mucho en la década del doble cero, en la década del 2000 al 2010, y mucha gente se comió el cuento de que Uribe era un bacán. Eso debilita la resistencia individual. Tanto le da el canto al agua hasta que lo rompe, o algo así como dice el refrán que ya mencioné ahorita. Ahora sí nos vamos en la que íbamos después de este resumen, del resumen. Todo esto de los medios y de controlar es lo que se conoce como industria cultural. ¿Por qué se le llama industria? Se le llama industria porque todos tenemos una cultura, pero en este caso hay toda una producción, toda una mercadotecnia detrás de esa difusión cultural. No es igual a como cuando uno viene al carnaval y uno ve a las chicas bailando cumbia y los chicos bailando cumbia y los que bailan paloteo, que también es una demostración de cultura. No, sino que esta es una cultura procesada que sale por los medios. Por eso es una industria. Entonces decimos que se entiende la industria como todos los cambios que estaban operando en la forma de concebir las culturas tradicionales. Ya las culturas tradicionales no las vemos a través de festivales, ni las vemos a través de eventos públicos, ni en la plaza pública, como de pronto pasaban en los siglos anteriores, sino que ya la cultura la vemos y la digerimos a través de la televisión. Es por eso que muchas costumbres que podemos tener, o muchas frases, o muchas referencias que tenemos esto en nuestro discurso, provienen de la televisión y de hecho ni siquiera de la televisión nacional. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Sheldon Cooper? El de Big Bang Theory. Es cierto. ¿Un qué? No, él no es un actor. El actor es Jim Parsons, pero hace un personaje, ¿no? Que es Sheldon Cooper. Sí, el de The Big Bang Theory. Sheldon es un loco. Sí. ¿Cómo lo saben? Por el programa. Ajá. ¿Y el programa de dónde es? De Estados Unidos. De Warner. Exacto, ok, bien, wow, está súper enterado, o sea, definitivamente, ok. Eso hace parte de la industria cultural. Ya no es difundir solamente nuestra cultura, sino esta cosa en masa gigante a través de los medios. Eso es la industria cultural. Producir cultura en masa a través de los medios. No en masa en el sentido de la masa, sino en masa en el sentido de cantidad, de mucha. Fíjense cómo este personaje que hace parte de otra cultura y que a veces hace chistes que están relacionados con la cultura gringa y que uno no debería entender, uno ya lo hizo parte de su cultura. El otro día yo puse un comentario en Facebook hace como una semana y lo mencioné a él precisamente por eso, porque hizo un comentario de mí y una conocida, una ex estudiante de hace muchos años, me puso algo como, ¿eres tú Sheldon Cooper? O sea, como que yo dije algo y ella hizo esta broma de decir que estaba hablando era Sheldon o estaba hablando Alex.
Fíjense que ella no está trayendo una referencia cultural colombiana ni nada, sino una referencia cultural extranjera. Y eso pasa a través de los medios y a través de la industria cultural. Hasta ahí creo que va claro. Ahora, sin embargo, es cierto que hablar de industria cultural también tiene unas implicaciones. Es positivo porque significa que nos hemos globalizado, que tenemos muchos medios de comunicación novedosos, que hay más acceso a la información, pero también es cierto que tiene un carácter despectivo porque implica ideológico que produce o lleva a la cultura estandarizada. ¿Qué quiere decir eso? A nosotros nos venden por los medios la cultura que es como quien dice la correcta, lo que debería ser, cómo se supone que deberíamos comportarnos. Es la cultura de los dominantes, de quien domina. Por eso hay muy pocas series, por ejemplo, basadas en prostitutas que sufren el drama de tener que vivir en una casucha fea y tienen que, qué sé yo, que alimentarse con lo que pueden y que van perdiendo su belleza, su atractivo y que se acuestan con un viejo gordo, horrible, hediondo a cerveza. No hay series que hablen de eso. Habrá algunas, dos. Pero en Colombia, por ejemplo, se nos han vendido un montón de series de chicas súper lindas que se dedican al prepaguismo, que son prepago, y ustedes dirán como que, bueno, pero también son prostitutas, pero hacen parte de esa idea estandarizada, de esa idea de la belleza, de esa idea de lo que no se quiere, de lo que se quiere mostrar, que es que las mujeres son bellas, los tipos con los que se acuestan se enamoran de ellas, si son adinerados, si son atractivos, y todo lo demás. Eso hace parte de una cultura estandarizada. No es la cultura de las clases bajas, sino la cultura de las clases dominantes que nos quieren vender. Entonces, es mentira que la industria cultural nada más quiere que nos comuniquemos a través de diferentes medios. ¡Ay, qué chévere la industria cultural! Ha creado diferentes medios para que nos comuniquemos y así se difunde la cultura. No, 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 no. No es solamente difundir la cultura, no es solamente difundir. Ay, ¿qué pasa? No es solamente difundir cultura para que la conozcamos, es difundir, es que se encarga de difundir la cultura dominante. Colombia, hablando en términos de, considero yo, de televisión, de telenovelas, de seriados, yo considero que es un país un poco adelantado en comparación con otros, porque nosotros si vemos de pronto series de pandillas, hemos tenido series de barras, por ejemplo, como esta que dieron hace mucho, que menciona un chico en su tesis. Hemos tenido ese tipo de series, hemos tenido personajes en televisión como el man Germán, que era el galán de la serie, pero que su pinta, su apariencia, su actitud no es la de un galán. O sea, de pronto el man no es feo, pero no está caracterizado como un tipo que ustedes como chicas digan, uy, ese man, ese Germán así con ese pelo, no, no es verdad. Entonces Colombia está un poquito adelantada en eso, pero en parte es porque la gente colombiana, que es inteligente, bruta para algunas cosas, pero inteligente para muchas otras, ha pedido ese cambio. Ya no estamos tan acostumbrados a estas novelas rosas ni a las series donde todo es perfecto, pero en otros países esa cultura, que es la cultura de la perfección, la cultura estandarizada, se sigue difundiendo y la gente se la sigue tragando sin que sea la verdad. Ustedes miran la cultura, por ejemplo, mexicana y la comparan con la cultura que sale en la televisión mexicana y son muy diferentes. ¿Por qué? Porque la cultura mexicana de la calle es la cultura del pueblo, mientras que la cultura de la televisión en un canal como Televisa es la dominante. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Lo importante de esto es que esto lo hace la industria cultural, que es un concepto de adorno, o sea, de adorno no de que adorna, sino del tipo de apellido Adorno, que surge en la escuela de Frankfurt. Y que hay que tener cuidado porque uno puede entender industria cultural de una manera positiva y no está mal, pero también tiene un significado negativo. ¿Está claro? Profe. Sí. Profe. Dime. Eso Dime. del proceso de la industria cultural es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con alguien de México o alguna vaina,
piensan que toda Colombia es paisa o alguna cosa así por la vaina de las series de los narcos y todo eso. Sí, eso es una manera de eso también es una manera de industrialización cultural, no solamente por la serie de narcos, sino porque de alguna manera a Colombia le interesó vender en algún momento dado la idea de Medellín como la gran ciudad. ¿Por qué? La idea del paisa como el progresista. ¿Por qué? Las razones pueden ser varias. Para comenzar, porque Medellín es la ciudad más organizada de Colombia. Y de pronto les interesaba mostrar a esa Medellín organizada. Eso hace parte de la industria cultural. Cómo se construyen imaginarios de un país o de una comunidad con base en ciertas ideas. Y esas series de narcos le hicieron mucho daño a la imagen de Colombia porque construyeron un imaginario, una idea de Colombia como la Colombia narcotraficante. Yo no voy a negar que Escobar el patrón del mal es una serie, Escobar el patrón del mal es una serie excelente y muy bien hecha, pero es la única. De ahí para adelante lo demás son series que muy chévere la trama, pero que yo no estoy seguro que estén transmitiendo una imagen tan realista. O sea, Escobar es porque es un documento histórico, pero las demás no sé qué tanto. Entonces, sí, eso es parte del... ¿Y usted qué opina de la serie? ¿Cómo? ¿Usted qué opina de la serie nueva? Bueno, no de la serie, sino como un video que publicaron de Uribe, que el innombrable. No me he visto. Es una serie que se llama Materife, no me la he visto. Son capítulos de 6 minutos, así que voy a esperar que se acabe y me lo voy a ver completa. No la he visto aún. Pero ese es otro tipo de serie, porque ese es un tipo de serie documental. Estaba hablando más de series tipo ficción. Pero ese es otro tipo de serie, pero no sé, no la he visto realmente. Entonces, la industria cultural no es verdad que mira a todo el mundo, no es verdad que se fije en todo el mundo. Y ahí era donde les ponía el ejemplo de las prostitutas, que no sé si lo puse con cámara o sin cámara, que pues no nos van a mostrar esa prostituta que se engordó, que se puso fea, que le cortaron la cara, que le toca sufrir, que se levanta tarde y que no le puede ayudar a su hija a hacer la tarea, sino que nos muestran es la prostituta bonita, la que está haciendo todo por dinero, la que no lo está haciendo. ¿Sí me entienden? Esa idea. ¿Por qué? Porque obviamente a lo estandarizado, a la cultura dominante, no le interesa mostrar el drama de las clases bajas, sino el drama que ellos creen que sufren las clases bajas. ¿Sí está claro? ¿Alguna vez han visto una novela colombiana? Yo he visto una sola. ¿Alguna vez han visto una novela colombiana en la que por una inundación en un aguacero, se les caigan las casas o se les inunda la casa? No. No, ok. Bueno, eso es algo que pasa todos los años en Barranquilla. Debería ser un tema que tendría que salir, ¿no? Pero sí lo he visto como en películas chinas. Bueno, pero no sé cómo fue. O sea, sí, profe, pero me refiero a que, o sea, hablando en ese tema, saliendo un poquitito nada más, aquí tenemos muchos recursos que todavía no utilizamos. Y o sea, acaba de hablar de la inundación, que es algo tan común que se ve prácticamente que en toda Colombia, en muchísimas ciudades, y no es algo que quieren mostrar en televisión. Exacto. De pronto me mencionaste el caso de China, y de pronto será porque en China, no sé por qué será, pero me imagino que debe ser parte, bueno, China es un país socialista, ¿no? China es un país comunista. Entonces de pronto pueden tener, obviamente hay un interés en mostrar en la vida del obrero, en la vida del obrero, sí, porque eso hace parte de sus políticas. Como ustedes sabrán, en las corrientes marxistas, de alguna manera, y todo lo que se deriva de Marx, que muchas cosas no se terminan pareciendo a Marx, eso lo hablamos en la clase pasada, un poquito, por encimita, ahí es más importante el obrero. Entonces de pronto por eso en China sí lo muestran. Fíjate que es un buen ejemplo en ese sentido, pero aquí eso no lo muestran. Esos tópicos, como la inundación, no los muestran. Yo lo vi en una novela. Lo vi en una novela basada en la vida real que se llamaba La Gloria de Lucho, que la dieron por Caracol el año pasado, y era porque estaba basada en la vida real y porque querían mostrarnos el drama de un hombre. Pero así que pase simplemente en una novela normal, eso casi nunca pasa. Y así hay muchas cosas que le pasan al colombiano a diario y nunca las vemos en la televisión, porque no hacen parte de esa cultura estandarizada. O sea, ¿quién quiere vender una novela internacionalmente donde vean que en Colombia se les mete en el agua a las casas cuando llueve? Nadie. No quiere vender esa mala imagen de Colombia. ¿Quién no quiere vender esa mala imagen de Colombia? ¿Será que la gente, ustedes, el pueblo normal? No. Eso realmente son los dominantes, ¿sí? Voy a acelerar porque dije que no voy a hablar mucho y ya estoy hablando un montón. Obviamente esa dominación, esa estandarización tiene unos criterios económicos y es precisamente, por ejemplo, esa idea de vender
pues tú vendes lo mejor, lo que tú crees que es lo mejor y lo que crees que todos van a soportar. Lo más trágico no lo vendes. Pues decía que, ya no me acuerdo cuál era la idea cuando iba a utilizar el tablerito, pero decía que la industria cultural lo que quiere es exponer o mostrar lo culturalmente dominante, ¿sí? No es verdad que quieran mostrar toda la vida nacional, sino que quieren mostrar es la cultura de quienes nos dominan, la cultura del opresor, la cultura de las clases que mandan. Y no me refiero a los políticos solamente, sino a las culturas de quienes uno sabe que son la gente que tiene el poder en el país, del dueño de las olímpicas, aunque sea un político, de la gente que contrata, de la gente con recursos económicos, aunque no solamente tenga que ver con eso, ¿sí? Si entendemos, no hay una clase dominante y hay una clase dominada. Los pobres generalmente son las clases dominantes, perdón, la clase dominada, y normalmente las clases más altas son las clases dominantes. Y queremos mostrarles esa imagen. Obviamente cualquiera me dirá, profesor, pero no todas las series son de gente adinerada. Claro, pero esas series que se hacen de la clase dominante, de la cultura dominante, están mediadas por el hecho de no mostrar situaciones tan feas o tan dramáticas o tan cercanas a los pobres para que los pobres no se identifiquen con ellas. ¿Sí está claro? Bien, pues la industria cultural, como ya de alguna manera he dicho, la categoría de industria cultural nombra una explotación planificada y sistemática de los bienes culturales con fines mercantiles. Bueno, eso no lo había dicho. Con fines mercantiles, industrias abocadas a la elaboración de mensajes estándar direccionados a la sociedad de consumo, efectuando un adelgazamiento y pauperización de los procesos intelectuales y sensitivos, quitando de buena parte la capacidad crítica y transformando a quien recibe los mensajes en un hombre masa, un sujeto que perdió su individualidad y se ha vuelto pasivo. Básicamente lo que están diciendo es, juegan con nuestra cultura, nos venden es una cultura que quieren que consumamos, que tiene unos fines mercantiles, nos venden una cultura estandarizada, que es la cultura dominante, y lo único que esperan es que el pueblo sumiso la reciba, se la trague y actúe como un hombre masa, un hombre sin criterio, un sujeto que perdió su individualidad. Eso es lo que busca la industria cultural. Obviamente dentro de la escuela de Frankfurt se expone que eso pasa, pero que también es cierto que no todos los hombres actuamos igual, algún gran sabe un poco más allá. ¿Sí está? Esto también lleva a un segundo concepto, que sería el último que estaríamos viendo, que es la democratización cultural. ¿Qué es eso de la democratización cultural? Al vendernos la idea de estándar, nosotros pertenecemos a una cultura estándar, se supone que entonces hay una democracia cultural, porque uno se come el cuento de que uno pertenece a esa cultura y de que entonces tenemos los mismos derechos, como si fuera una democracia. Pero esto es una idea que nos venden. Esta no es una idea real porque realmente las clases más pobres no están representadas en los medios, ¿sí? Pero nos hacen creer que están representadas y de esa manera hay una democratización cultural, por eso está en comillas, porque no es verdad que esa democratización cultural exista. La idea es que la cultura de la élite nos alcance a todos mediante la difusión cultural desde las instituciones culturales para que la gente entienda y pueda disfrutar. Que nos llegue toda la cultura de la élite o lo que la élite permite que salga y nosotros nos creamos el cuento de que pertenecemos a ella y la disfrutemos. La supuesta democratización de su cultura estandarizándola, condicionándola y ligándola inevitablemente de los bienes de consumo. Es decir, esa cultura estándar, esa cultura de las masas, la convertimos como en una especie de paquete, se lo vendemos al pueblo y el pueblo la recibe, se supone que la asume como suya propia y esa idea es que simplemente esa cultura se pueda consumir. Y es mucho de lo que se hace en publicidad, o sea, nos hacen ver a un personaje en una novela luciendo, tomándose una Coca-Cola, y uno dice, uy, qué rico, quiero Coca-Cola porque no sé quiéncito toma Coca-Cola, ¿sí? Eso hace parte de la industria. Les voy a poner un ejemplo súper tonto, pero últimamente estoy escuchando mucho a Nirvana, que es una banda, yo soy fan de Nirvana, y en la última semana estaba escuchando mucho a Nirvana,
Y hay una canción que se llama Penroyal Tea, que es como té de pinola o de penola, yo no sé ni qué es. Y yo viendo el video dije, uy, me voy a comprar ese té solamente para probarlo por esta canción que estoy escuchando. En ese caso, yo estaba cediendo a la estandarización. Y estoy queriendo consumir algo que la estandarización me está mostrando simplemente porque me como el cuento de que yo pertenezco a ese grupo. ¿Sí está claro? Obviamente Nirvana era una banda rebelde y todo lo demás, pero pues estaban dentro de la industrialización cultural porque si decidieron venderlo fue porque consideraron que podían caber dentro de la industrialización cultural. ¿Qué quiero decir con eso al final? Que lo que uno ve a veces como irreverente, o como René de Calle 13, que uno dice, él es un rebelde. Él es un rebelde, él realmente él no hace parte de las masas, él se hace parte de las masas. Si no hiciera parte de las masas, la industria cultural, que son las clases altas las que elaboran la industria cultural, no lo dejarían vender, habrían hecho que su carrera quedara. ¿Sí está claro? Pero necesitan personas que de alguna manera tengan, así que parte de la industria cultural. Le guste a él o no, no sé si lo saben. ¿Se me quedó algo de aquí? Bueno, la Escuela de Frankfurt sostendrá que la industria cultural y los capitalistas culturales hacen uso de las masas, pues publicitan mercancías estandarizadas, universalizables, vendibles en cualquier parte del mundo con una misma lógica, atrayendo masivamente al público. Lo que hace la cultura, entonces, esta cultura estandarizada a través de la democracia cultural, hacernos creer que todos somos iguales, es que nos comercializan productos, lo que le venía diciendo. Uno le ve a la protagonista de la novela unos zapatos y uno dice, yo quiero unos así, y uno termina comprando los zapatos, porque nos los vendieron a través de la publicidad. Entonces, dicho de manera sintética para terminar, fortalecen la ideología de la clase dominante. Es decir, los medios nos venden las ideas de la clase dominante, de quién nos está dominando, de quién tiene el control, y nosotros lo que hacemos es asumirlas y creer que pertenecemos a esa cultura, como he venido diciendo, ¿sí? ¿Qué se busca con eso? Una estandarización cultural, que todos nos portemos culturalmente iguales para que nadie se revolucione. Cualquiera diría, oiga, pero una estandarización cultural es buena. Sería buena si todos tuviéramos las mismas posibilidades, pero no todos las tenemos. La idea de viajemos. En Puerto Rico todo el mundo conoce Europa. Todo el mundo conoce Europa. Pero poco. Bueno, allá se socializó la idea de que hay que ir a conocer Europa. Y parece mentira. Todos los estudiantes universitarios, cuando están en carrera, se van de tour por Europa. Todos. ¿De dónde sacan la plata? No sé. Algunos están pagando. Pero les vendieron esa idea de que eso es algo que hay que consumir. Ellos se lo tragaron y todos los años saltan de aquí acá. ¿Por qué? Por la estandarización cultural de que todos tienen que conocer Europa. La industria cultural genera la idea de que pertenecemos a una democracia cultural y esa democracia cultural dice que todos somos iguales y por lo tanto todos tenemos que tener acceso a lo mismo, lo cual debería ser así, pero no es tan cierto dadas las condiciones. O sea, una cosa es decir, todos tenemos acceso a lo mismo, y lo es porque yo puedo decir lo que sea, pero si no les doy las condiciones, pues ni modo, ¿cierto? Bien, dudas hasta aquí. Para salir de Frankfurt. Una. Si todo lo que hemos hecho en esta clase durante todo el semestre, darle palo a los medios de comunicación, ¿qué creen que deban hacer ustedes entonces como comunicadores? Porque cualquiera diría, no, yo voy a dejar de estudiar esta cosa, porque imagínate, esto lo que le hace es como daño al mundo. ¿Cuál creen que sea su trabajo como comunicadores? Ser conscientes del contenido que se está divulgando, de la calidad y del contenido que se va a divulgar. Bien. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Alguna otra cosa que alguien quiera decir? No tienen ni idea, que estén en segundo semestre, ya comenzaron la carrera, ya pasaron el primero. Y el segundo casi. Bueno, respecto a lo que dijo Andrés, sí, él tiene razón. Y fíjense que hay algo bien importante, y hay algo que me gusta de la respuesta de Andrés, y es ser conscientes.
Realmente el trabajo como comunicadores no es cambiar la realidad. Es muy difícil que ustedes puedan llegar a un canal de televisión, obtener un trabajo que los pongan a hacer no sé qué, y ustedes decidan cambiar la dinámica del canal y que ya el canal no actúe de esta manera vendiendo la industria cultural y vendiéndonos la cultura estandarizada. Es muy difícil. El verdadero trabajo de ustedes es estar conscientes que eso pasa y que ustedes puedan evitar eso en su discurso, en su trabajo, en sus medios, lo hagan. Pero decir algo como que ustedes van a cambiar la realidad, que por eso tienen que saberlo, eso es mentira, eso no se puede. O sea, el dominio es muy grande, es como un gran imperio. Tendrán que unirse todos los comunicadores y revolucionarse, y eso está difícil, ¿sí? Entonces, básicamente la idea con todo esto es estar conscientes de que los medios de comunicación pueden hacerle mucho daño a la sociedad y que ustedes tienen que estar pendientes o enterados de que eso no pase. ¿Alguien tendría algo que agregar sobre lo que estoy diciendo? Sería bueno, porque estamos hablando, creo que de una manera muy abierta. Sí. Profe. Sí. Yo recuerdo que a principios cuando nosotros tuvimos una charla de los portugueses que vinieron aquí, nos estaban enseñando vainas de cine y todo esto. En uno de los apuntes él decía que nuestro trabajo como comunicadores es enseñar a la sociedad. Sí. Y también decía que nosotros como comunicadores deberíamos tener los arquetipos individuales y los colectivos para darle una idea más, como más exacta a la sociedad como tal. ¿Qué es eso de arquetipos individuales y colectivos? Para ver si lo sabes. O sea, no te estoy retando, solo quiero que lo desarrolles. No, sino que, o sea, él se refería, porque lo estaba explicando de que él nos mostraba una imagen de lo que son los arquetipos y todo eso, y bueno, no, eso no importa. No, sí, Sino claro, eso es lo estoy preguntando. como, no, pero por eso, es que la imagen como tal hablaba, o sea, mostraba como todos los tipos de arquetipos que habían. Es que no sé si me está entendiendo. Yo sé que es un Porque es que arquetipo. yo acá me estoy imaginando la diapositiva que él mandó, Ok. pero obviamente eso no lo puedo transmitir. Bueno, pero explícalo con tus palabras. Es como cuando se refieren a todo tipo de, no sé cómo ponerlo, como conceptos, como todos los tipos de conceptos que hay, como los conceptos que hay de una sociedad, como lo que usted habla de que la cultura como tal y de lo que se quiere mostrar. Entonces los arquetipos serían como justamente esos conceptos que uno tiene como cultura y los conceptos que se quieren mostrar, o al menos así lo entendí yo. Sí, me da risa un poco, me reí un poco porque es que la palabra arquetipos solo se puede reemplazar por arquetipos y sentí que en algún momento dado te pasaba que querías decir como los arquetipos lo que buscan es que uno pueda ver todos los arquetipos, porque a veces uno siente eso con la palabra arquetipos, que no hay otra que defina mejor lo que uno quiere decir que arquetipo. Exacto, Claro, exacto. arquetipo es como un modelo, ¿no? Entonces básicamente sería como mostrar todos los modelos que se muestran y todos los modelos que se quieren mostrar, que se deberían mostrar. Eso creo que es lo que estoy diciendo. Y hay modelos individuales porque también tienen que ver, entiendo yo, también tienen que ver con el receptor, decir que sí, como masa, hay diferentes tipos de masas, de grupos, aquellos que reciben la información y se la tragan, aquellos que las cuestionan, aquellos que reflexionan un poco sobre ello, diferentes tipos de manera de asumir la información y cómo también cada uno individualmente puede asumirla, que eso es diferente del concepto de masa como lo vimos al principio, que ahora nos hemos dado cuenta que realmente las teorías ya hablan de que una persona puede asumirlo. Exacto. Y la idea es mostrar cuáles serían las diferentes facetas, sí, vamos a llamarlo así, facetas, de asumir la información. Eso es muy cierto. El papel de su trabajo como comunicador sería parte de lo que dijo Andrés, de es asumir y estar conscientes y también de educar. No es atacar el sistema desde adentro porque es muy difícil. Sería lo ideal, pero no puede. La idea sería tratar de que la gente pudiera pensar un poco más y analizar un poco más, y eso debe ser su trabajo como comunicador. Claro, esto es como una masa y como un imperio y como una bola gigante que viene, como una bola de nieve que viene rodando y te arrastra, porque a veces si tu trabajo te exige que tú hagas una cosa que no quieres, pero necesitas el trabajito, tú lo terminas haciendo. Pero lo ideal sería que todos los comunicadores tuvieran programas como Will Informa o como La Puya, que son programas donde se reflexiona. Esos son de política, pero podrían tenerlos de cualquier cosa, de cine, de lo que quieran.
donde se le enseña a la gente a pensar y a darse cuenta que ciertas películas no son buenas, que ciertas cosas que el comunicador puedan enseñar a la gente a cómo disfrutar de los medios sin sucumbir ante ellos. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que, como le digo, por asuntos esto es como una bola gigante y esta bola viene y nos traga. Unas personas pueden simplemente decidir, yo no quiero ser partícipe de esto, pero es muy difícil. Pero sí, esa debería ser la función de los investigadores, y en efecto hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de productores, diferentes tipos de consumidores, y esos diferentes tipos son los arquetipos, y todos deberíamos conocerlos para saber y para clasificar de alguna manera al televidente y al redactor. Creo que más o menos por ahí va la idea de la diapositiva, no estoy seguro. Pero es muy importante tener claro que quizá nuestro trabajo debe enseñar. ¡Wow! ¡Qué montón de cosas faltan! Habiendo dicho eso, entramos a Birmingham. La siguiente escuela, que es la escuela de Birmingham, y que es una escuela muy parecida a la anterior en el sentido de ¿qué va a hacer? Criticar. ¿Qué va a criticar? Los medios. ¿Y qué va a decir de los medios? Que utilizan la cultura para dominar. En ese sentido es muy parecido. Pero hay algunas diferencias. Me gustó mucho esta imagen. Esto es una diapositiva que no es mía, que me la encontré en Google cuando estaba haciendo este montaje. Y me gusta porque aquí redefinen claramente, me gusta el puño. El puño es fantástico. ¿Qué creen que representa el puño? Fuerza, mando, poderío. Ok, ¿qué más? Fuerza, mando, poderío para qué? Como resistencia. Aplicable. Resistencia, fuerza, mando, poderío Unión. para la lucha, la resistencia. Ya de entrada también puede ser unión. Está bien porque de hecho la resistencia se hace a través de la unión. Ya de entrada sabemos entonces Birmingham, a diferencia de la de Frankfurt, no solamente viene a analizar la sociedad, sino que viene a hacer un llamado a decirle a la sociedad, rebótense. Así, esa palabra sí bien escandalosa. Hay que revolucionarse, hay que luchar por las ideas. Hay que derribar esta hegemonía y estío de los medios, porque es un imperio realmente, es una dictadura. Y bueno, aquí está la palabra resistencia, claramente. De pronto que la persona que dijo resistencia la leyó. Básicamente, la escuela de Birmingham, mirar muchas cosas de la escuela de Frankfurt. Nada, profe, ¿Sí? no lo había leído. ¿Alguien? Ah, ok, no, no importa, no te preocupes. No lo había leído. Sí, no te preocupes, está bien. Igual si la habías leído también está bien porque significa que eres muy observador. Estudia la escuela de Birmingham, resumiéndolo aquí en esta pequeña hojita que me encontré en internet, dice, estudia difundir por los modernos medios de comunicación. Es decir, cómo los medios de comunicación mediados o apoyados por las clases dominantes influencian las clases obreras. Esto es terminología marxista. O sea, claramente es terminología de izquierda, porque eso de clase obrera, eso es un concepto de izquierda. El capitalismo, pero de izquierda se habla es desde la izquierda. O sea, que ya de entrada aquí sabemos que esta gente es izquierdosa. Esta gente es castrochavista. No, mentira, ese concepto es horrible, ese concepto no debería existir porque eso no existe, pero sería lo que aquí en Colombia una señora como María Fernanda Cabal diría, la escuela de Birmingham es castrochavista. Pero básicamente tenemos eso claro, esto es de izquierda. Entonces, estudia la influencia de la cultura difundida entre la clase obrera por los modernos medios de comunicación, cómo los capitalistas influencian a la clase obrera para que el obrero, el asalariado, haga lo que ellos quieren. Señala que se tiende a sobreestimar la influencia de la industria cultural sobre las clases populares. Sin embargo, en el modelo también se precisa de que aunque la industria ejerce influencia, no es verdad y no es cierto que todos caigan dominados. Y fíjense que de nuevo tenemos la idea de que la gente no es una masa. ¿Escuchan mucho ruido de fondo? Hay ruido, pero se entiende normal, o sea, no influye mucho. Ok. Así tengo una sobrina pequeña y tiene un galillo un poco fuerte. Pero, entonces, bueno, ya acá no estamos considerando que hay una masa grande que tonta con la jeringa aquí inyectada en la aguja hipodérmica, no, sino que realmente los obreros no son tan tontos y pueden realmente razonar. Obviamente algunos, no todos, pero
Es bonito porque ya podemos comenzar a suponer, así como nos pasó con Frankfurt y como nos pasó antes con la difusionista, si no estoy mal, que no es verdad que digamos que todos se dejan controlar. Entonces, dicen que hay una sobreestimación de la industria cultural, o sea, se considera que intentar influenciar la cultura del obrero a veces no funciona. Tampoco es verdad que cada que la influencia funcione. Están conscientes de que estamos hablando ahora de otra escuela, ¿verdad? De que aunque el tema es muy parecido a Frankfurt, ahora es otra escuela. Es que siento que veníamos con un tema, el tema se acabó, comenzamos otro, pero es como si vinieran pegaditos porque parece que estuviéramos hablando de lo mismo. Entonces, no quiero que confundan, sé que puede ser complicado porque es que fíjense que pegamos enseguida con la misma línea, pero son dos escuelas diferentes. Son dos escuelas que fácilmente podrían llevarse muy bien, pero son diferentes. Entonces, eso significa que la cultura obrera puede ofrecer algún tipo de resistencia. Y ahí porque la palabra resistencia. Es decir, no es verdad que todo lo que los medios muestran, la cultura obrera se lo va a tragar en seco sin opinar, sino que pueden resistir y pueden oponerse o mostrar oposición a los medios de comunicación. ¿Ustedes creen que, vamos a pensar en la clase obrera como las clases medias y bajas en Colombia? ¿Ustedes creen que en Colombia se ha dado resistencia hacia algún medio de comunicación? ¿Creen que las clases obreras en Colombia o las clases bajas y medias en algún momento dado se hayan rebelado contra un medio de comunicación? Si piensan, yo no sé si se podría llamar como se hayan revelado, pero sí creo que por medio de Facebook, de hecho, cuando estaba buscando los argumentos en la primera actividad, hay mucha gente, claro, y no solamente en ese momento, cuando hay campañas políticas también, hacen un énfasis en la división de cómo muestran las noticias Caracol o RCN a cómo muestra Canal 1. Y la gente que consume medios y hace ese tipo de peleas, por lo general están entre esa parte de clase obrera, clase media y clase baja. Claro. Eso es un buen ejemplo. Pienso que ahí también influiría un poco el nivel de estudio que tenga la persona o de análisis en cierta forma, porque por lo general, no siempre, pero por lo general el tipo de crítica hacia los medios y eso viene, o he visto, porque viene más que todo como que de estudiantes, no necesariamente de comunicación, sino que gente que se da un poco más al hábito de pronto de la lectura, del estudio, del análisis, en fin, y son como que los que se levantan con respecto a esto. Robin, muy bien. Ajá. Sí, muy bien, Robin, así es. Eso es cierto. Dime, ¿quién? Ajá. Yo concuerdo con lo que dijo Andrés, creo. Sí. Lo de por medio Facebook, ya que Facebook ahora ha sido como una plataforma como más fortalecida. Yo también veía unos comentarios en donde estaban en lo del virus, en lo del coronavirus. Entonces estaban mencionando que Caracol y RCN atemorizaban a la sociedad, diciendo cosas así. Entonces un señor escribió como que vamos a dejar de ver estas noticias y vámonos a pasar para el Canal 1, así como estaban diciendo él. Y a ver, creo que Yamid es del Canal 1. Es uno de los de Canal 1. Entonces, y también que lo que usted estaba diciendo de la escuela pasada de la industria cultural, creo que se refiere como que se basa más como en el poder o en la autoridad, por decirlo así, como los medios. Y la escuela de, no sé cómo se pronuncia esto, esta que estamos dando ahora, Birmingham, es como... Así como se escribe, Birmingham. O sea, bueno, creo que no es como, o sea, es como lo contrario, que dicen que es como esta es del pueblo y la otra es de los mandatarios, algo así, más o menos. No. Ambas lo que hacen es decir que los medios los manipula los mandatarios, las clases altas. Lo que pasa es que la escuela de Birmingham quiere motivar a las clases obreras para que las clases obreras se rebelen. Porque dice que las clases obreras tienen la capacidad de pensar y rebelarse. La de Frankfurt no dice mucho de eso. Pero bueno, quiero anotar algo de lo que decía Marta sobre el COVID. La próxima semana, si puedo y si todo sale bien, va a haber una conferencia con una querida y adorada profesora mía puertorriqueña que va a hablar precisamente del tema de cómo los medios nos han metido miedo a través del discurso para que le temamos al COVID y para que así los gobiernos nos tengan controlados. Así que muy bien, sé que el análisis no es tuyo, Marta, sino que lo leíste,
Pero muy bien la reflexión de haberlo leído y haberlo tenido en cuenta, porque sí, eso pasa. Ya después se enterarán de la dichosa vaina, de la dichosa, perdón, esa grosería, de la dichosa conferencia, a ver si pueden estar, sería súper chévere. Porque creo que es un tema que les puede interesar con todo lo que hemos hablado en esta clase. Como un ejemplo, ¿no? Ahora, siguiendo con lo que iba, el ejemplo de Andrés está bien y lo que estaba diciendo Robin también está bien, porque en verdad muchas veces, pueden ser personas de diferentes clases, como de alguna manera creo que lo insinuó Andrés, y pueden ser, pero en general los que más pelean o los que más argumentan son personas educadas, como dice Robin. Pero hay como un efecto dominó, y es como, si yo soy el de esta casa, y yo soy el estudiante que estudié y tengo cierta edad y soy joven, o sea, suponiendo que yo fuera uno de ustedes, si soy joven y tengo estas opiniones políticas, puedo terminar motivando a personas de mi casa que no estudiaron, o incluso hay gente que no estudió y no tiene mucha formación, y de pronto no tiene los argumentos para pelear, pero sí se revela en contra de los medios y no les cree. ¿Sí me entienden? O sea, es como si algo en su cabeza hiciera chispitas y dijera, esto suena como raro. No sé por qué, pero me suena raro. Yo no les voy a creer. El joven, el que estudió, sí se daría cuenta. Pero es verdad que muchas veces gente que no estudió también se da cuenta, solo que no saben argumentarlo. Y quizá no tienen claras las razones. O se copian de los argumentos de los que están dando aquellos que están un poco mejor formados. Aunque hay gente que no estudió y tiene excelentes argumentos, pero por ponerlo así, y eso se va volviendo como una masa, pero como una masa de resistencia, ¿sí? No solamente son los ejemplos que puso Andrés, porque también incluso la gente se revela contra las propias revistas. O sea, hay gente que coge un día y comienza a dar la semana y a decirle que semana son unos vendidos y tal. Depende de cómo amanecen de ánimos, ¿no? Cuando semana le da duro al gobierno, chévere semana. Cuando semana alaba al gobierno, semana malditos vendidos. Pero es importante porque la gente tiene esa actitud de resistencia. Pero voy a repetir la pregunta y voy a enfocarla más. ¿Creen que hay algún canal de televisión con el que el pueblo haya decidido poner resistencia? Ni idea. Se dice, los estudiosos del rating, se dice que el bajón de rating y que la pérdida de rating de RCN, que no lo... ¿Cómo? Eso le iba a comentar de RCN que bajó bastante. Sí. Se dice que la pérdida de rating de RCN, que es un desastre, es porque la gente se cansó del uribismo en RCN. O sea, se hartaron de que las noticias, porque Caracol también lo hace, pero a veces lo disimula. Pero se hartaron de que RCN fuera tan uribista, de que Claudia Gorizati fuera tan uribista, de que todo fuera tan uribista, y le dieron la espalda al canal. Porque no fue ni siquiera decir no voy a ver noticias en RCN, fue no voy a ver nada en RCN. Personalmente yo soy de esos, o sea, yo está puesto RCN y pueden estar pasando la mejor película del año, que yo digo, ay no, quiten ese canal que no me gusta, yo no les voy a dar rating. Y así como lo hago yo, mucha gente lo hace. Y no, esto no es una cosa que yo le estoy diciendo porque yo lo piense. Es que muchos analistas de rating han dicho eso, que la pérdida de rating de RCN se debe a que la gente se cansó de ese apoyo incondicional al gobierno. Eso es un tipo de resistencia. Los de RCN subestimaron, como les dije al principio de clase, durante toda la primera década de este siglo, se dedicaron a alabar Uribe, la gente se lo aguantó, luego comenzaron los problemas, luego comenzaron los contra el sí, luego comenzaron otras cosas, los problemas del gobierno, comienzan a salir los escándalos y la gente se cansó. O sea, no me puedes mantener dominado por tanto tiempo, ha habido resistencia. Esto es una hipótesis, esto es un tema que incluso podría ser un grande. Yo sí creo eso y muchos analistas de rating lo han planteado así. Eso es un tipo de resistencia de nosotros, la clase obrera, porque como clase media o clase baja, hacemos parte de la resistencia. O de las clases obreras que generan la resistencia, ¿sí? Dudas. Bueno, voy a hablar de estas cosas así muy rápido porque creo que ya pillamos la idea de Birmingham. Estas referencias no solo son dominantes en el ámbito de la... creo que se me perdió una diapositiva. Porque no entiendo dónde... No, sí, está en desorden, estaba arriba. Los precursores, bueno, de la escuela de Birmingham, por mencionarlos un poco, son Richard Hogarth, Stuart Hall, Edward Thompson y William Raymond. Como saben, estas escuelas no tienen por intenciones nada más analizar la comunicación, sino que quieren es analizar la sociedad, en este caso la cultura, y dentro de la cultura caben los medios de comunicación, y por eso siempre critican un poco los medios de comunicación. La escuela de Birmingham se impuso como misión comprender y explicar
la vinculación de la clase social y la práctica cultural con un enfoque que va más allá de lo socioeconómico. Es decir, no es solamente, como decía la Escuela de Frankfurt, que quieren mantenernos en nuestros roles, ¿se acuerdan? Nos quieren mantener en nuestros roles, que cada uno sepa que tiene un rol en la sociedad, para no ascender económicamente. Acá se dice que no es solamente que no querramos que ascendamos económicamente, sino que simplemente quieren mantenernos dominados en todos los campos, económicamente, educativamente, socialmente, que cuando lancen un candidato, gane ese candidato. Eso se quiere. Eso es lo que dice la Escuela de Birmingham, que los medios de comunicación usados por las clases dominantes quieren. No el gobierno, clases dominantes, no es lo mismo. Ardila Lule no hace parte del gobierno, pero hace parte de la clase dominante. ¿Sí? No es lo mismo. A veces la clase dominante, el gobierno hace parte de la clase dominante, pero no significa que toda la clase dominante sea el gobierno. El gobierno apenas es una parte de la clase dominante. ¿Sí? Ese enfoque es un poquito tarde, comienza en los 50, ya cuando ya la Segunda Guerra ha pasado y se hacen muy populares en los 60, 10 años después cuando Richard Hogarth hace una presentación y a la gente le llama mucho la atención el modelo o las ideas. Y fíjense algo bien interesante y algo bien bonito, y es que los precursores, estos señores, los que se encargan de proponer la Escuela de Birmingham, pertenecen a los estratos bajos de Inglaterra. Y sus trabajos se centran precisamente en analizar el pensamiento, la cultura y la forma en la que asumen los medios, los estratos bajos. Por eso es que ellos se centran en las clases populares. Y es bien bonito porque es como gente venida de abajo que se dio cuenta, gente venida de abajo que estudió y que se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió analizar cómo su pueblo, su comunidad, los que tenían cerca, eran manipulados por los medios, manipulados culturalmente. Pero también se dieron cuenta que esa gente no era tan tonta como para que todos cayeran, ¿sí? Entonces, eso es bien bonito de la Escuela de Birmingham porque es como una idea que viene contigo desde tu formación inicial, de algo que te preocupó a ti desde tú muy joven. No fue algo que a ellos se les ocurrió un día en la universidad. Quizás sí, pero no se centraron en un tema ajeno a ellos, como cuando uno dice, voy a trabajar la drogadicción, pero en tu vida has visto un cigarrillo. No, ellos tocaron un tema de fondo y fue que en algún momento dado, siendo niños, estuvieron expuestos ante esa cultura dominante y ahora simplemente quisieron analizarla desde sus propios estratos, no mirando más para arriba ni para ningún otro lugar. No sé si les parezca bonito, pero a mí eso se me hace muy bonito. Esas preferencias, déjenme un segundo, yo siento que realmente me hace falta una diapositiva. Esa era la que seguía ahí. Bueno, tengo que ubicar esta diapositiva, aún no va aquí, estoy bastante seguro de eso. El trabajo de la Escuela de Birmingham, el trabajo teórico apunta a comprender la acción de los medios masivos de comunicación como instrumentos que mantienen el status quo. Y son principalmente una herramienta para el control social. Eso está clarísimo. O sea, los medios de comunicación, y eso también se dijo en Frankfurt, y eso también se dijo en la aguja hipodérmica. La idea de los medios de comunicación es mantener el status quo, que todos nos mantengamos en las mismas posiciones, que no nos rebotemos, que no nos revolucionemos, y en ese sentido los medios de comunicación son una herramienta de control, de mostrarnos los roles que tenemos que asumir. Para eso, los medios de comunicación lo que utilizan para garantizar que eso se mantenga y que ese status quo se mantenga, depositan su atención sobre las prácticas culturales. Es decir, todas esas ideas que hacen las depositan sobre las prácticas culturales. ¿Cómo lo hacen? Los productos que nos ofrecen, las personas que aparecen en los medios que nos ofrecen, son culturalmente parecidas a la clase dominante y nosotros las digerimos de forma cool. Vamos a poner un ejemplo. Ardila o el de Caracol, como sea que se llame. El tipo es súper cool. O sea, seamos honestos, el man, verlo en pantalla es súper cool. Y uno piensa, ese man tiene que ser un bacán. ¿Qué significa eso? Que la manera en la que nos dominan los medios, por lo menos a través de él, es con esa idea de que él es un tipo cool que puede ser nuestro pana. Porque el man es un cool, o sea, el man uno lo ve y uno dice, ese man es un bacán, o no. Uno hasta le da risa a los chascos que le pasan a veces, pero uno siente que el man es un bacán, que el man no es ese señor allá y tal.
No, a uno le parece que el man es un bacán, y esa es una manera de influenciar nuestra cultura. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que el presentador de televisión, el periodista, que se supone es un tipo serio, es un man que es un bacán y que es un chévere, uno comienza a creerse que él hace parte de la cultura de uno. ¿Sí me entienden lo que estoy hablando? O sea, es darnos a entender que esas personas que salen en los medios, esos contenidos que salen en los medios, hacen parte de nuestra cultura. Cuando realmente no está tan cierto. O sea, el man pertenece a una clase media, trabaja en un canal dominado, de pronto el man no es tan asequible como uno lo ve, pero a uno le transmiten esa imagen. ¿Sí me entienden? Eso también está mediado por su personalidad y todo lo que ustedes quieran, pero el medio utiliza al man. El medio se da cuenta que el man tiene carisma y lo utiliza para llegarnos, para influenciarnos ideológicamente en nuestra mente y en nuestra cultura. ¿Sí está claro? ¿Dudas sobre esto que acabo de decir? Bueno, para terminar, los integrantes de la escuela de Birmingham, y dejamos hasta aquí, nos queda faltando un pedacito que haré en la clase que tendré que hacer más el otro tema. Los integrantes de la escuela de Birmingham, en su análisis del tema de la cultura dominante, porque ellos analizan cuál es la cultura dominante, qué hace la cultura dominante en los medios, proponen dos conceptos. Uno, el de contracultura, y otro, el de subcultura. Contracultura es aquella idea de que uno puede irse en contra o tener ideas diferentes a las de la cultura hegemónica, es decir, a la de la cultura dominante. Uno puede proponer cosas que vayan en contra de esas ideas. Hay un proyecto muy bonito en cuarto que se llama Contracultura de Arnold, y él lo que está tratando es de ciertos barrios, no sé cuáles, demostrar una buena imagen de esos barrios. Y él dice que su proyecto se llama Contracultura, y yo le dije, ¿pero por qué? Y él me dijo, porque la cultura que hay en Cartagena es pensar que esos barrios son peligrosos, y yo quiero mostrar que en esos barrios hay buenas personas y que hay mucha gente que vale. Eso es una contracultura, eso va en contra de la idea de lo que todo el mundo tiene. Y yo dije, pues sí, es un buen título, o sea, contracultura. Esa es la contracultura, irse en contra de las ideas culturales que los medios y que en general las clases dominantes nos hacen creer. La contracultura quiere imponerse, le gustaría ser la cultura dominante, aquella que nos muestra que donde nos dicen que hay cosas malas, no todo es malo, o donde nos dicen que hay cosas buenas, no todo es bueno. Y lo otro son las subculturas, que son las subculturas como bajas, los grupos más pequeños, que tienen como sus propias ideas y sus propios comportamientos y que no les interesa el poder, ¿sí? Básicamente esos serían dos ejemplos, dos conceptos importantes que podrían comenzar a estudiar si quisieran. ¿Dudas hasta aquí? Se fue todo el mundo, nada más hay 22 personas. Bueno, si no hay dudas, eso sería todo por hoy, lo dejamos hasta ahí porque ya son las 7:30 y me imagino que tienen alguna otra clase. Y si no, seguimos, si quieren que sigamos, seguimos. Y pues nada, quedaría yo pendiente de enviarles el video que tengo que enviarles, y en la próxima clase cerramos el semestre también, para nada más quedar pendiente pues con los informes que tengan pendientes por entregar. Creo que les había dicho yo a principio de semestre, dame un segundo, Robin, creo que les había dicho ya a principio de semestre que iban a hacer un trabajo final, pero con la pandemia todo se enredó, realmente nunca, o sea, por acá es muy difícil organizarse para que ustedes hagan un trabajo final, y el trabajo quedó anulado. Yo creo que ya se lo había dicho antes, pero quiero recalcarlo ahora. Ahora sí, dime, Robin. Disculpe, con respecto al informe que se puede hacer ahora, es con el tema que tocó ahora al final. Sí. Si quieres, espérame que yo envíe el video y concluya el texto, pero creo que ya tiene suficiente información. Además, yo siempre les comparto las diapositivas y ahí está el resto de información. Había un dato bonito que quería comentarles aquí en persona, que era cuando llegábamos a la mala persona, Margaret Thatcher, pero no alcanzamos a llegar hasta ahí. Pero sí, yo creo que puedes hacerlo si quieres sobre eso. Aclaro, hagan informes los que todavía no hayan enviado los 5. Los que ya enviaron los 5, pues ya relax. Listo, profe. Bien, ¿alguna otra duda? Otra pregunta. Y Bien. si yo por lo menos, bueno, este es el último informe, se supone, ¿no? Y falta una clase, la del video. Y la otra, o sea, pero la otra, sí, la otra clase es la del video. Ok, pero lo que le digo es que si yo tengo nada más, no sé, un informe, 2 informes. Porque tendrías que Me tener faltan. 2 informes. ¿Ah? Si tendrías que tener
Dame un segundo, Marta. Si tienes 2 informes, estás mal porque dejaste pasar el semestre. Te tocaría hacer el informe de Frankfurt, que fue la semana pasada, nada más tendrías permiso de hacer de Frankfurt para adelante. Eso ténganlo muy claro, los informes eran semanales. O sea, no es que van a venir ahora, o sea, yo sé que no me lo estás diciendo, Andrés, pero no van a venir ahora a decirme, profesor, yo quiero hacer un informe de la aguja hipodérmica. O sea, y la aguja hipodérmica la vimos hace como mes y medio, o sea, ya que vas a hacer, ya ese tiempo pasó. Sino que tendrías que hacer de Frankfurt, que habría que entregarlo hoy, pero no importa si me lo entregan mañana o en la semana, o sea, eso no hay problema. Pero fue un tema reciente. Tendría que ser de Birmingham y del tema que va a tratar el video, que en el video haré un videito para cerrar Birmingham, y haré un segundo video donde explique el tema final que tiene que ver con el orden que está en el tema de medios, masas y comunicación. Listo, profe, no, tranquilo. Igual, solo preguntaba, porque no, como no sé cuántos informes quedan, ni tampoco sé cuántos llevo entregados, entonces... Ok. Problemas tiene el que tiene 1. El que tiene 1 nada más alcanza a ser 3. Y el que tiene 0 alcanza a ser... Perdón, el que tiene 1 alcanza a ser 4. Y el que tiene 0 alcanza a ser 3. Marta, ahora sí te respondo. Me estabas preguntando que... ok. Uno de Frankfurt y otro de hoy. Es así. Sí, claro. O sea, tú puedes hacer uno de la escuela de Frankfurt, uno de la escuela de Birmingham y uno del tema que va a aparecer en el video de la clase que falta. Voy a hacer 2 videos. Uno para terminar Birmingham para que puedan hacer su informe y el de la clase que sigue, que es todo en orden del libro de medios, masas y audiencias. Ahora, Marta, yo no sé si tú tienes que hacer 3 informes, que yo recuerde, tú has entregado como 3 ya. O sea, nada más te faltarían como 2. Pero bueno, ya eso es tu decisión si quieres hacer 20. Por ejemplo, Sara lleva 4, me acaba de poner, pues puede hacer, si no ha hecho de Frankfurt, puede hacer de Frankfurt. Y si no, puede hacer de Birmingham. Y si no, lo hace del tema que siga después de que... No, alcanzo a revisar 6. Si me envían 8, yo no les voy a leer 8 informes. Están mal de la cabeza. O sea, no, jamás. Yo no tengo ni tiempo ni para rascarme la cabeza y voy a ponerme a leer 8 informes. No. Ojo, los informes son de 1 página, página y media. Porque por ahí, ustedes no, pero si tengo un salón donde alguien me entregó un informe de 5 páginas. Oye, ¿qué es eso? Bien, si no hay más dudas, ya son las 35. Profe, disculpe, ¿me confirma el número de palabras? Es que en una ocasión usted al principio nos había dicho 500 y luego dijo que 800. Sí. Yo últimamente lo he hecho de 800, pero no sé si ha cambiado. Es de 500 a 1000, lo que pasa es que es de 500 a 1000, entonces el promedio es como de 800. De 800 está bien. Vale. Creo que en algún momento dije 800 porque la gente, lo que pasa es que a veces cuando dices 500, entonces la gente hace 400. Pero profe, básicamente en un informe de 600 palabras está bien, no hay mucho problema con ello. Dime, Andrés. Última pregunta. ¿Ya vendría siendo que la otra semana o la que viene más arriba la exposición de los ventas? Yo me confundo mucho con su materia, así que discúlpeme si de pronto estoy confundiendo la materia. Pero los 20 documentos que hay que mostrar, ¿sería para la otra semana que viene o una semana que viene más arriba? Es la semana que viene más arriba, la semana final. Listo. Claro, si alguien tiene el trabajo para la próxima semana, perfecto. Pero yo tengo que enviarles lo que les revisé, que ya lo leí, pero me hace falta hacerle correcciones de texto para que cualquier duda. Sí, claro, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, los dejo que se vayan yendo uno por uno, si no tienen más dudas. Y pues nada, bye. Voy a quedarme yo aquí por si acaso alguien tiene una duda y se le ocurre antes de darle salida. Y pues nada, bye. Profesor, entonces como tal, la diferencia que hay entre Frankfurt y Birmingham es que la resistencia que tiene la última escuela. Esa es una y la otra sería... Sí, esa es una y la otra sería considerar que si hay como... Bueno, sí, que sería solamente esa porque realmente esa sería una que hay resistencia de los autores, pero también se considera que los obreros podrían ser resistentes y que se considera que la manera de dominar es a través de la cultura. En Frankfurt también se tiene en cuenta la cultura, pero acá se tiene en cuenta... ¿Cómo? O sea, Birmingham se enfocaba más como que en alentar al pueblo, por decirlo así. La escuela de Birmingham
se ocupaba más como de alentar al pueblo como tal. Los otros, los Frankfurt, eran más como filosofando solamente y listo. Estos eran como más activos en cuanto a eso. Exacto. De sí, Eso es lo que he entendido, pues. Tienen una posición como más radical. ¿Sí? Ah, ok, esa era la duda. Profe, una última pregunta antes de irme. Luego hacen estudios. Yo también, profe. Respecto a los informes. Después de todo termina ser Andrés Cuadros. Hola, lo escucho. ¿Sí? Sí, te escucho. Sí, respecto a los informes, yo he entregado 3 informes. Ahorita, entonces me faltarían solamente 2 para completar los 5. Se podría hacer el del Frankfurt, que fue el tema de la clase justo anterior, y el de Birmingham, ¿verdad? Claro que terminé hoy. Claro, perfecto, no hay ningún problema. Si voy a entregar el de la clase anterior, ¿qué fecha sería que tendría que entregarlo? Porque en teoría eso es para hoy, pero realmente... En teoría eso es para hoy, pero realmente la gente últimamente entrega los informes cuando le da la gana. Entonces que sean esta semana, como para el jueves, digamos. No, hoy es miércoles, bueno, como para el viernes. Y el de Birmingham sí sería para la próxima semana, para el martes. Para el lunes, claro. Lunes de la eso, próxima martes. semana. Sí, eso martes. Hoy festivo. Ayer fue festivo, perdón, eso, martes. Solamente nos falta un tema adicional y ya la siguiente semana sería la sustentación del video. ¿Cuál video? O sea, del video que vamos... No, mentira, estoy confundido. El otro es retórica. Esto es teoría. En teoría no tenemos final. No, en teoría no hay final, solo que la próxima semana lo que yo haría sería un resumen de más o menos todo lo dado en el semestre. Listo. Pero ven acá en retórica tampoco hay video. ¿Cuál video? El video explicando, claro, ahora sí. El video explicando, no, sí. Es que pensé que me estabas hablando de que iban a analizar un video. Entendí que me estabas diciendo que iban a analizar un video. Pero ya te entendí. Sí, claro, el video explicando. Listo, profe, gracias. Bien. Listo. Dime, Andrés Tejedor. Ya la última no lo molesta más, pero para que ahora sí se vaya. Usted, no sé si usted estaba muy ocupado de pronto. Usted no ha subido nota en retórica, ¿cierto? No. Ah, bueno, ya porque me asusté. No se preocupe, profe. No hay nota de retórica todavía y sí he estado súper enredado porque he tenido que ponerme al día con la semana que no estuve y con la semana que sí he estado. Entonces estoy tratando de hacer 2 semanas en una. Sí, claro, profe, no se preocupe. Igual solo le pregunto es por rutina, ¿sabe? Vale, sí. Una materia en 0 y casi me muero yo por mi promedio. Sí, vale, está bien. Porque no me han colocado nota. Vale, listo. Vale, profe, todo bien, cuídese. Bien, gracias, igual. Bueno. Siendo todo, lo único que quedó aquí fue Randy, que me imagino que se quedó dormido, no sé. Bye.